Y un tema importante que tiene que ver con lo que se está analizando por estos días. El Gobierno Nacional analiza con áreas sociales, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría de Políticas Sociales, Administración Nacional de Seguridad Social, instrumentar un empalme de ayuda, de ingreso para jóvenes que dejan a los 18 años de percibir la asignación universal por hijo. 18 años a 24 años está puesta la mirada, que es justamente la franja de edad que fue muy significativa al momento de estos números que estamos viendo en pantalla. Ingreso familiar de emergencia, 3 pagos de 10.000 pesos que se realizaron como consecuencia de la pandemia entre abril y agosto del año pasado. Y que acá vemos qué arrojó en cuanto a cantidad de beneficiarios y en cuanto a franja de edad. Y si vemos los dos primeros renglones de franja de edad de 18 a 34 años, fueron prácticamente más del 50% de los beneficiarios que percibieron el ingreso familiar de emergencia. 5.444.772 personas sobre un universo de pago de 8.857.061 beneficiarios. De 18 a 24 años, prácticamente es una cifra significativa, sumada a la de hasta 34 años, castigados por el mercado laboral argentino, por la vulnerabilidad social, económica, laboral. Y acá está puesta la mirada en este grupo etario de 18 a 24 años, que fue los números que dejó el ingreso familiar de emergencia. Ustedes recordarán que en el mes de agosto todos estábamos esperando el cuarto IFE. Un cuarto IFE que no llegó porque no había fondos suficientes para seguir pagando este programa. Ahora, ¿se sacó la mirada de este grupo etario de 18 a 24 años? No. La mirada siguió estando en estos jóvenes. Se fueron incorporando y anunciando más alcances acerca del programa Potenciar, Incluir Joven, de las becas Progresar, pero el alcance de las áreas respectivas, Ministerio de Educación, con respecto a las becas Progresar, y el tema de potenciar Incluir Joven, potenciar trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no tienen presupuestos infinitos. La idea es que estos programas, Potenciar Incluir Joven, lleguen a 100.000 jóvenes en lo próximo, durante este año 2021, y en el caso de becas Progresar a 750.000 chicos y chicas adolescentes. Sin embargo, se sigue pensando en el empalme. Se deja la asignación universal por hijo cumplidos los 18 años y el mecanismo de empalme con una cobertura con la ayuda de un ingreso universal. Vayan tomando estos conceptos: empalme, ingreso universal, que alcanzaría, si esta idea avanza, a 3 millones de jóvenes. Algunos es posible que estén dentro del grupo que cobró el ingreso familiar de emergencia y otros que no lo cobraron por distintas razones, porque no llegaron a tiempo con la inscripción, porque no llegaron a tiempo con la bancarización, porque no estaban actualizados sus datos o los datos figuraban erróneos o eran datos insuficientes. El empalme vendría entonces, reitero, para 3 millones de jóvenes. Sería un ingreso universal
para jóvenes en situación de vulnerabilidad. No sería compatible con, por ejemplo, otros programas de esas franjas etarias como Potenciar, Incluir Joven y Becas Progresar, pero sí sería un ingreso familiar continuado. Podría empalmarse a su vez con otros programas. Este ingreso universal focalizado se anunciaría las próximas semanas y en concreto creo que podemos dejar un título. Aquel cuarto IFE, aquel ingreso familiar de emergencia focalizado que esperábamos que esperábamos en agosto del año 2020, es muy posible que se concrete en abril del 2021. Reitero, anuncio del alcance de esto sería en las próximas semanas. Programa, que tenemos un programa con muchísima información, algo muy esperado por ustedes que tiene que ver con la supervivencia, la fe de vida. Hay novedades para 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país con respecto a la fe de vida. Hay pagos, los regulares, los cotidianos, pero también pagos de emergencia en las próximas semanas. Y vamos a estar hablando, seguiremos hablando de ganancias y de monotributo. Impuesto a las ganancias, siguen las modificaciones, siguen más deducciones al mínimo no imponible, tema que se está tratando en diputados, y otro tema que se suma y que se va a tratar, que va a quedar en situación de debate la próxima semana, los cambios en el monotributo, cambios para 3.850.000 monotributistas en la Argentina. Ya volvemos. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Bueno, y presento, les doy la bienvenida. ¿Cómo queda conformada la mesa de hoy? Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Eugenio. Un placer. Y Damián Dipache, con todo el análisis económico de la semana. A ver, se habló durante toda la semana del tema de precios, del tema de canasta. Próximamente se va a conocer la canasta básica de los jubilados. Se habló del tema ganancias y de monotributo, algo que alcanza no solamente a los asalariados, sino también a los jubilados y pensionados nacionales y también provinciales. Bueno, vamos a estar hablando en estos primeros minutos de lo justo y necesario de todos estos temas. Monotributo, ya está. Recibió Damián el dictamen en las comisiones correspondientes, comienza a debatirse en diputados la próxima semana. Cambios para 3.850.000 monotributistas. Sí, exactamente, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Tuvo media sanción el proyecto, o sea, estaría avanzando. Hubo disidencia parcial por parte de la oposición en 2 puntos, Clara. Uno es la retroactividad, o sea, que sea retroactivo a enero de 2021. Pretendían que las escalas sean un poco más, digamos, los topes sean un poco más elevados. Y por otra parte, lo que se habló también es que lo has dicho más de una oportunidad, es que se va a actualizar el monotributo por el RIPTE y no por IPC. La oposición quería que sea por IPC, no por el RIPTE, que en definitiva también es lo que toma la jubilación. ¿Qué noticias? A ver, acá,
nos detenemos. La oposición quería IPC. El oficialismo va a ir por el RIPTE. Es decir, que los monotributistas van a seguir la ley de movilidad jubilatoria. Exactamente, porque ¿por qué no querían el RIPTE y sí querían el IPC? Bueno, porque en definitiva el monotributista no es un trabajador en relación de dependencia, sino que es un independiente. Entonces, que sus honorarios o sus bienes se mueven mucho más por la inflación que por la variación salarial. Entonces pretendían eso. Bueno, fue, te digo, en disidencia parcial. Recordemos que serían topes que arrancarían desde 2.300.000 pesos para servicio. Hoy en 1.700.000 pesos ese tope. En el caso de bienes, que hoy está en 2.700.000 pesos, también arrancaría en el orden de 3.800.000 pesos. Y la realidad que cuando uno ve desde el año 98 hasta ahora, si lo actualizarías por inflación o evolución del tipo de cambio cruzado, te daría muchísimo más estarían 10 millones y medio de pesos la actualización del monotributo. Luz verde para el monotributo, además para el famoso plan puente. A ver, es la AFIP quien está impulsando estos cambios en el monotributo, pero pregunto, ¿cuál es el objetivo final? ¿Que haya más contribuyentes en el régimen general para que haya mayor recaudación? Si vos retrasás los topes del salto al régimen como está sucediendo respecto a inflación, sin ninguna duda el objetivo es que pasen mucho más a ser autónomos, que se queden en el régimen del monotributo, sin ninguna duda clara. Por eso se intenta suavizar ese paso. El tema es que se suaviza por un año en cuanto a lo que es el pago de ganancias y el pago de IVA, el impuesto al valor agregado. Después, desgraciadamente, el autónomo, también lo hemos dicho más de una oportunidad acá, tiene un peso tributario mucho más grande que el monotributista, hasta el punto de vista, bueno, de ganancias, ¿no?, que paga a partir de los 41.000 pesos. A ver, hay monotributistas que quedaron expulsados del régimen simplificado, quedaron expulsados por oficio, porque se pasaron de la facturación anual, se excedieron, por ejemplo, de más del 25%. Este proyecto plantea que si se pasaron en facturación de un año a otro hasta un 25%, pueden volver a ser monotributistas. Ahora, el que no puede volver, ¿qué hace con esa deuda devengada? Porque cuando salgan los cambios del monotributo, esto va a ser retroactivo a enero. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un crédito fiscal? ¿Cómo se le va a ayudar para que ese puente, ese traspaso, sea lo menos traumático posible? Bueno, en principio no se le va a cobrar moras, ni punitorios, ni intereses por ese traspaso, porque ya está perteneciendo a otro régimen por facturación, y lo que habría es, se aliviaría el pago de ganancias y el IVA. Había un crédito fiscal respecto del IVA, que en definitiva no se pagó, porque recordemos que el monotributo es un pago único de impuestos en el cual IVA y ganancias están incluidos, por lo cual en ese sentido habría un alivio en el término de un año, y reitero, no se pagarían esos meses que tuvo de excedente respecto del tope del monotributo. Y los jubilados y pensionados no son ajenos al monotributo, porque muchos, por una cuestión de necesidad, porque no les alcanzan los ingresos de los beneficios previsionales, salen a trabajar y terminan, por ejemplo, siendo monotributistas. Es así. Es decir, que esto es algo que también interesa a los jubilados y pensionados. Sin lugar a dudas. Ahora, tal cual lo decía Damián, yo creo que se observa desde lo recaudatorio y no desde la realidad de aquel que tiene que trabajar, y es más, con medidas de una mirada de muy corto plazo. Es decir, se está viendo este año y seguramente va a haber algunas correcciones que se van a convertir en distorsiones dentro de un año. Me parece que la política, el Congreso de la Nación, tiene que mirar mucho más holísticamente, mucho más a largo plazo. Los monotributistas, los autónomos fueron permanentemente defraudados por el Estado. Y hay una cosa que señalás vos, Clara, que es muy preocupante, que frente a estas restricciones de aquel que está jubilado y tiene que trabajar, hay una evasión del monotributo trabajando en negro y una sobreexplotación del jubilado que trabaja en un mercado informal, que es lo que tenemos que tratar de evitar, de restringir. Damián, ¿en qué instancia estamos con impuesto a las ganancias? Porque en esta semana
hubo novedades, se han incorporado más modificaciones y la posibilidad de más rubros, de más ítem para deducir de este impuesto. Sí, Contanos un poquito cómo viene esto. Sigue avanzando el proyecto, Clara, creo que siguen siendo positivos. Sábado a sábado estamos contando los cambios. Cuento los cambios de esta semana que involucra los cambios en el proyecto de ganancias. En principio, que los gastos de guardería para los hijos de hasta 3 años, Clara, se va a ampliar el límite hasta el 40% de la ganancia no imponible. Serían más o menos 67.000 pesos al año, es decir, 5.590 pesos por mes, gasto de guardería que uno podría deducir. Me parece positivo ese cambio. Se va a duplicar también la deducción por hijos con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos. Imagínate que una persona que tiene un hijo con discapacidad, eso no existe. Bueno, se va a duplicar este monto, lo cual también es positivo. Y este es el punto, nos van a estar escuchando los televidentes y se van medio a indignar, unos se van a enojar, otros se van a poner contentos. Cuento cuál es el tema de las horas extras. En la semana nos consultaron mucho el tema de las horas extras y se toma, por lo menos parcialmente, una determinación que sí va a haber la posibilidad de que no estén contempladas el pago de impuesto a la ganancia de horas extras y guardias y rubros que estén vinculados con la pandemia, con la emergencia. O sea, no todos los rubros van a estar incluidos respecto de la exención del pago de ganancia. Viáticos, aguinaldo. Aguinaldo queda exento, sí, tanto para asalariados como para jubilados y pensionados. Concubinato también. Concubinato también queda. Concubinato. Y respecto de este tema de las horas extras, te digo para que la gente sea profesionales, técnicos y auxiliares, incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza, y personal operativo del sistema de salud pública y privada. No son todos los rubros los que van a estar exentos del pago de ganancia de horas extra. Mucha gente ahora se está informando. Eugenio, 200.000 jubilados y pensionados dejarían de pagar, según se informó desde el Congreso Nacional. Sergio Massa hizo declaraciones con respecto a esto. Si me permitís, Clara, algo que estaba señalando respecto a aquellos que son considerados trabajadores esenciales para esta instancia. Ahí hay un problema muy grave porque no se le reconoce en horas extras esta condición a los que trabajan en atención de crónicos, es decir, en geriatría concretamente, en residencias de larga estadía. Ya tuvimos inclusive problemas para incluirlos en muchas jurisdicciones en la vacunación. Y con horas extras, uno de los dilemas que hay es precisamente que es un personal indispensable. Sí, Eugenio. No, me parece que ahí debieran ampliarse en el rubro y contener a quienes trabajan con pacientes crónicos, yendo a ganancias. Quiero hacer mención a un ítem también que se agrega para el caso de los jubilados y pensionados, impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados va a seguir siendo un mínimo no imponible especial. Pasa de 6 haberes mínimos a 8 haberes mínimos. Estamos hablando de una cifra que está en 164.000 pesos. Pero además va a quedar exento de ganancias si el jubilado, el pensionado tuviera un ingreso extra, por ejemplo, por renta o un plazo fijo, de 167.000 pesos anuales. Esto implica 14.000 pesos mensuales. Acá el problema se da que ya están enviando, obviamente, consultas y preocupación jubilados y pensionados que han cobrado juicios por reajuste de haberes, que han puesto esta plata en plazo fijo y que terminan teniendo un ingreso extra mensual mayor a lo que se puede deducir. Entonces, es como injusto, realmente injusta esta situación y se tendría que rever porque es algo que cobraron a través de una espera, a través de una anomalía del Estado que no les paga lo que corresponde después de años de esperar cobrar sus juicios y cuando lo cobran y deciden poner a un plazo fijo queda alcanzado por ganancias. Claro, es terrible información, eso que decís. Yo creo que no tomamos dimensión de lo que decís, porque lo que está diciendo Clara Salguero, en definitiva, que el jubilado que no debería pagar ganancias, paga con un límite. Y aquel que ha roto toda su vida para tener una renta porque justamente no le alcanza la jubilación, termina pagando ganancias. Creo que se debería subir este monto de 167.000 pesos anuales y además de subir el monto, contemplar ciertos rubros que no tienen que estar alcanzados bajo ningún aspecto. Ahora, hay algo respecto a ganancias que a mí me llama mucho la atención. La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho, en el caso García María Isabel y en el caso Godoy,
que el haber jubilatorio es, por definición, un salario diferido y que es inconstitucional el descuento de ganancias y ha ordenado en esos casos y en todos los que va llegando a la Corte cortar el descuento, parar con el descuento y restituir lo que le fue descontado. Por eso me llama la atención que hoy debiera estar el legislativo discutiendo lo que planteó la Corte, ¿no? Fe de vida, un tema muy consultado y que tiene preocupado a los jubilados y pensionados. Hubo novedades en las últimas horas para 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina. La fe de vida se acaba de prorrogar hasta el 30 de junio. ¿Esto qué significa? Que jubilados y pensionados no van a tener la obligación de presentar en las entidades bancarias el certificado, la acreditación de supervivencia. Podrán seguir cobrando sus haberes de abril, sus haberes de mayo, sus haberes de junio, sin necesidad de presentar la supervivencia. Recordemos que es una medida que llegó con la pandemia, pero que, a mi entender, es una medida de prórroga indefinida porque ya llega para quedarse la no obligación de presentar cada 30, cada 60 o cada 90 días la supervivencia. Esta información es importante para los 7 millones de jubilados y pensionados que residen en la Argentina. ¿Qué pasa mientras tanto con aquellos argentinos jubilados, pensionados, residentes en el exterior? Van a tener la obligación de presentar la fe de vida 2 veces al año. Enero y febrero, primer turno, segundo turno entre julio y agosto. Tienen que presentar la fe de vida ante el banco apoderado en el exterior. Seguramente hay quienes que van a tener que recurrir al consulado argentino en el país que residan o a autoridad competente en la comuna o en el ayuntamiento donde estén residiendo. Mientras tanto, los argentinos residentes en el extranjero, si aún no presentaron el certificado de supervivencia ante el banco apoderado, van a tener tiempo para hacerlo hasta el 30 de junio. Jubilados y pensionados que residen en la Argentina no tendrán que presentar fe de vida hasta el 30 de junio y vamos a ver qué pasa con este tema. Eugenio, el tema de canasta. ¿Cómo viene el tema de la canasta para jubilados y pensionados? Sabemos que en abril va a haber nuevos valores. ¿De cuánto será el incremento? Sí, mira, por lo que están trabajando ahora con canasta y lo que estamos viendo, cuestiones muy preocupantes, ¿no? Porque sobre todo evolución de precios en lo que es alimentos, en lo que son insumos de farmacia, en lo que es vivienda, han evolucionado mucho. Recordemos que al 6 de octubre teníamos con gastos de vivienda una canasta alrededor de 49.000 pesos. Y vemos que los rubros más sensibles es una canasta muy reducida a la del jubilado, por lo cual cuestiones como alimentos tienen un gran impacto y se le han incorporado durante todo este periodo de pandemia una cantidad de gastos de, por ejemplo, transporte, es decir, el transporte en servicios públicos o en transporte público no se hace prácticamente, por lo cual hay que reemplazar por remis, por taxi y demás, que empezó a tener un peso dentro de lo que es la vida cotidiana y la canasta del jubilado muy significativo. Lo mismo que los elementos de protección, ¿no? De protección en términos desde un barbijo que hay que ir renovando y hay que comprar de buena calidad, y esto lo recomendamos hoy más que nunca. Hay aprobados por CONICET, es decir, pero ahora un barbijo de ese tipo vale 400 pesos. Entonces, para el jubilado, esto le implica un costo adicional que está pesando y me preocupa mucho, te digo, porque los números que se van haciendo nos van llevando a una canasta que está cada vez más distante de lo que percibe el jubilado. Es decir, que podríamos estar pensando de una canasta que va a pasar de 49.614 pesos
a casi 59.000 pesos, Sí, con 4,5 millones sí, de jubilados cobrando la es mínima. aventurado tal vez cerrar el número, cerrar el porcentaje, pero va dando la sensación que Ese será el número han cercano. evolucionado mucho los precios y sobre todo las áreas más sensibles, ¿no? Eugenio, 7.365.000 personas mayores de 60 años hay en la Argentina. Este es un número oficial, el número oficial del Ministerio de Salud de la Nación, que están dentro de los grupos de riesgo y con prioridad en la vacunación. Los vacunados no llegan al 12% en este momento. Así Estamos es. hablando de que apenas se llegó a aproximadamente 88.000 personas mayores de 60 años en todo el país. Es una buena noticia las 330.000 vacunas de Sputnik que llegaron de Rusia en las últimas horas, que ya se confirmó van a estar destinadas específicamente a las personas mayores. Las vacunas que van llegando siguen siendo pocas, las vacunas que van llegando, las entregas son lentas y lentas también la vacunación. Sí, mira, tan preocupante me sonó el teléfono justo con el tema. La verdad que la situación es muy grave porque el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del 23 de diciembre establecía la necesidad de vacunar, siguiendo lo que la OMS señaló, vacunar todo lo que es personal de salud, que todavía no está concluido a nivel nacional, es decir, faltan, y falta sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, personal de las áreas de prestación privada. De adultos mayores, vos señalabas los casi 88.000 que hay vacunados, pero hay que aclarar, es decir, tienen media vacuna, es decir, porque Claro, la estamos primera hablando dosis de los 2,5 millones de argentinos que tienen una dosis. Y tenemos una certeza, desgraciadamente, que es que en 60, 90 días vamos a tener la segunda ola. Hoy estamos en la primera ola, pero con un rebrote, con un crecimiento de la curva de contagios muy significativa. Van aumentando la ocupación de camas de terapia. Desde una semana a esta parte estábamos en 3.400, hoy hay 3.500 camas ocupadas, teniendo en cuenta que de esas camas el 90% son adultos mayores. Y, de más está decir, de los fallecidos, de los 54.000, 83% son adultos mayores. Por eso la OMS y el Ministerio establecieron como rango inmediato para vacunar estos 7.400.000. Hablamos del ruidazo que convocás junto a organizaciones de jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires en el día de hoy, sábado 20 a las 20 horas. Exactamente. Mira, ¿Cuál es la consigna? En todo el país es muy sencilla la consigna. Necesitamos que se consigan vacunas y necesitamos que se vacune, y que se vacune correctamente. Y esto, te digo, es muy significativo porque no tenemos tiempo. Es decir, esto de la segunda ola, una cantidad de mutaciones, ayer se detectó Manaos y la del Reino Unido en Córdoba, por lo cual es urgentísimo y los adultos mayores no podemos hacer mucho más que ruido y que preservarnos en términos del distanciamiento y demás. Por eso la propuesta que ha surgido en todo el país de los adultos mayores es hacer ruido en la puerta de su casa, en su ventana, en la terraza, en el balcón, golpear un tacho, aplaudir, etcétera, etcétera. Y el reclamo, ¿a quién es? Es a todos los que tienen nivel de conducción, responsabilidad de conducción en el país. Es al gobierno nacional, es a los gobiernos locales, es decir, para que se impliquen, se obliguen a buscar la vacuna que desgraciadamente estaba prometida, nunca llegó. Reiteremos, porque queremos acompañar a las personas mayores, a las personas de más de 60 años. Recordemos, digo el número, 7.365.000 personas mayores de 60 años hay en la Argentina. Número oficial, solo se vacunó
al 12% de la población, una población en riesgo, una población que tiene prioridad, una población que representa el 50% de los 13,5 millones de seres humanos que en la Argentina están con prioridad de vacunación. Entonces, ruidazo hoy, sábado 20 de marzo a las 20 horas. No hace falta salir a la calle, lo podés hacer desde la puerta de tu casa, desde un balcón, desde el auto, para acompañar en esta consigna. Sí, e incluir dentro de ese grupo de riesgo a muchos otros que tienen comorbilidades, que sería el tercer escalón dentro de lo que es la vacunación o en simultáneo con el adulto mayor, que son insulinodependientes, que son pacientes oncológicos en tratamiento, respiratorios severos, cardiológicos severos. La consigna es, los viejos no queremos morirnos en silencio, es más, no nos queremos morir, y esto es lo que le reclamamos a todas las autoridades del país, a todos los colores políticos que puedan tener esas autoridades, distritales o nacionales, ¿no? En las cajas rápidas de Superviel podés retirar efectivo solo con tu huella, en cualquier horario, incluso los fines de semana. Que puedas operar sin claves ni tarjeta, eso es Human Banking de Superviel. Mira. En el espacio 24 de Superviel podés retirar efectivo en nuestras cajas rápidas solo con tu huella, en cualquier horario, incluso los fines de semana. Que puedas operar sin claves ni tarjetas, eso es Human Banking de Superviel. Bueno, tenemos que hablar de los trabajadores autónomos, los olvidados, ¿no? Los relegados del sistema previsional impositivo argentino. Bueno, los alcanza el aumento que hubo, el primer aumento de ley de movilidad jubilatoria en las jubilaciones y pensiones del mes de marzo, con un 8,07% en lo que pagan mensualmente y que es el aporte previsional. Lo que ustedes están viendo en pantalla son los montos de las nuevas categorías entre la 1 y la 5. Son 5 categorías que agrupan a los trabajadores de actividades generales. En la página de la AFIP pueden encontrar todo lo que signifique categorías de afiliaciones voluntarias, de afiliaciones riesgosas o penosas, y también lo que tiene que ver con las amas de casa. En estas categorías, en estas 5 categorías que van entre 3.695 pesos con 16 centavos y 16.258 pesos con 48 centavos, están la mayoría de los 500.000 autónomos de la Argentina, que en esto que se está tratando en el Congreso Nacional, en las modificaciones del impuesto a las ganancias, volvieron a quedar olvidados. Los legisladores nos están haciendo una promesa, nosotros no nos olvidamos, por supuesto, de las promesas. Están diciéndonos, bueno, autónomos acá no, pero cuando se termine de definir lo de impuesto a las ganancias y lo del monotributo, va a venir un proyecto para los autónomos. Tiene que ser un proyecto muy superador, porque hace años que los autónomos han sido los grandes olvidados de todos los gobiernos, desde el lado impositivo y desde el lado previsional. 500.000 personas en un desamparo total desde hace décadas en la Argentina. Algo que tiene que ver con lo informativo, sí, que tiene que ver con redes, que tiene que ver con lo digital. Cualquier información que necesites, todo lo que necesites acerca de seguridad social, cronogramas de pago, jubilaciones y pensiones, todo lo que le interesa a los asalariados y también a los beneficiarios de programas sociales, lo podés encontrar en a24.com/previsionales, ¿sí? Es uno de los rubros más consultados cuando se trata de ir a la tecnología, cuando se trata de ir al ámbito digital. Toda la información la podés encontrar en www.a24.com/previsional. Y ya está en línea, a ver si lo estamos viendo en pantalla, Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Sí, ahí lo estamos viendo. Hola Adrián, buen día. ¿Cómo andan? Tenemos que hablar, mirá, yo no te doy respiro, no te doy respiro. Hay dos temas con los que no te doy respiro. Con juicios por reajuste de haberes
y todo lo que tiene que ver con moratorias previsionales. Vos no te imaginás, Adrián, y esto lo hablábamos cuando estuviste en el piso la semana pasada, la cantidad de consultas que llegaron por estos dos temas. ¿Qué te parece si hoy retomamos todo lo que tiene que ver con pagos a juicios a jubilados durante el año 2021? Pagos a juicios. Te cuento, me han consultado muchísimo y hay una pregunta recurrente que tiene un poco que ver con lo que estaban hablando recién y lo que venimos hablando de manera sistemática. Esta modificación de ganancias no cambia el hecho de que se va a seguir cobrando ANSES, va a seguir cobrando sobre los retroactivos en juicios ganancias. Esto lo digo porque en los últimos pocos tiempos, el monto que se paga de ganancias por estas distorsiones que hablabas recién, cuando uno cobra un juicio de reajuste es muy, muy alto. Esto, por supuesto, en la justicia lo devuelven, pero estaría genial, ya que está haciendo esta modificación a futuro, que a los jubilados para atrás le pagan el juicio, no lo obliguen a seguir en tribunales. Esto se soluciona relativamente rápido, dentro de lo que fuera un juicio, pero la pregunta concreta y la respuesta para toda la gente que me pregunta es sencilla. Cuando cobran el juicio, ANSES les cobra ganancias porque eso es lo que dice la ley. Esto no se modifica, esto se reclama en la ejecución de sentencia. Decíamos el programa pasado, que con respecto al año pasado se incrementó el presupuesto para pagar juicios en un aproximadamente 67%. 91.000 millones de pesos va a haber este año para pagar sentencias y vos mencionabas que con esta plata se pueden pagar 60.000 sentencias en el año 2021. ¿Se podrá seguir en esa tendencia? Sí, a mí me gustaría que cubrieran el total. 60.000 sería un buen número, pero como decía la otra vez, el problema es que ANSES paga mucho menos de lo que tiene que pagar de las sentencias. Yo te doy un dato que estuvimos recolectando en estos días sobre haberes altos. Directamente ANSES no los paga, o los paga tan mal. Me pasó esta semana de tener un cliente, perdón si me está escuchando, no quiero que sea personal, por eso no lo digo con nombre, le pagaron 1 centavo de retroactivo. Adrián, vos decías recién que sería bueno que se siguiera en esta tendencia. Si se lograran pagar 60.000 juicios al año y se pagaran bien, ¿en cuánto tiempo se podría bajar el stock que hay en distintas instancias judiciales con respecto a este problema, a los reclamos de reajuste de haberes por parte de los jubilados? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? No, en un par de años podrían. Lo que pasa es que 60.000 sentencias, vuelvo a lo de recién, si de las 60.000, 30.000 las pagan mal, acumulan 30.000 todos los años. Este es el problema, porque pagar mal una sentencia significa seguir dando vuelta en tribunales. Y esto es de los que reclaman, por supuesto. Yo creo que aclaremos algo. Esto no es la ANSES actual, no son los funcionarios de hoy, fueron los de siempre, siempre la Secretaría de Seguridad Social, digo como cabeza, tiene esta propuesta de decir paguemos mal y a los que patalean vemos, pero 60.000 bien pagas en un año y medio podría estar casi al día tribunales. Esto es sin contar con lo que pase con algo que no nos tenemos que olvidar, que el año pasado ANSES funcionó muy restringido en cuanto a la recepción de trámites, de todo tipo de trámites. Entonces, nosotros vamos a saber para mediados de este año cuánto va a repuntar los nuevos juicios de reajuste. Yo no quiero sonar de vuelta que va a salir un badar o a incentivar a la gente, pero recordemos, Clara, que hay gente que tiene 30% de atraso en la jurisdicción. Eso significa nuevos juicios que empiezan. La verdad, creo que no es una cuestión de pagar juicios, sino pagar correcto y evitar nuevos juicios. Una recomposición que lamentablemente la República no trajo. Para cerrar, porque estamos con un problemita de audio, para cerrar, Adrián, ¿qué va a pasar con los mayores de 80 años que vayan ganando los juicios por reajuste de haberes? ¿Se va a seguir trabajando con prioridad para esta franja de edad? Sí, esto le tiene que quedar muy claro a la gente. Hoy está todo un poco patas para arriba porque ANSES está trabajando más rápido los expedientes digitalizados. Esto significa los que tuvieron sentencia en el último año y medio
que los que vinieron de antes, pero se están tratando de acomodar con esto. Ahora, lo que es claro es sencillo. Los mayores de 90 son los que cobran primero y después van bajando la edad, y esto es siempre y cuando no lleguen a los haberes más altos. Entonces, haberes medios y bajos empiezan por edad. Si uno tiene por un trámite especial, una insalubridad o un retiro por invalidez, si se jubiló antes y hoy tiene 60 años y está esperando para cobrar, tiene una demora de 2 a 2 años y medio. Y los que tienen 90 tienen 6, 8 meses de que tienen la sentencia. En el medio están todos los demás. Adrián Trócoli, gracias. Hasta el próximo sábado. Te sacaste la barba. Te hace más Saludos joven. a todos. Chao. Hasta luego. Cronogramas de pago, lo que se viene para la próxima semana. Recordemos que hay un feriado en el medio el día miércoles 24, el Día de la Memoria, 24 de marzo. ANSES, jubilaciones y pensiones, mensual marzo, allí lo estoy viendo. Se va a pagar 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 22 y el 26 de marzo. Haberes que superen los 23.120 pesos. Nos vamos a un corte, a un corte muy breve. ¿Qué es lo que viene? Hay tanta información que yo voy a mirar el orden, voy a mirar la rutina. Respuestas a consultas. Con Eugenio Semino, lo vamos a aprovechar que lo tenemos acá en el piso, con Damián Dipache, todo lo que tiene que ver con vacunación. Vamos a seguir también dando respuestas con tema de vacunación. Comienzan en la Argentina además las pruebas, los testeos para una vacuna alemana. Vamos a estar dando también novedades con eso y además hay un proyecto, una iniciativa oficial para que los jueces y juezas vuelvan y estén alcanzados por el pago del impuesto a las ganancias. Ya volvemos. Y en el corte la gente nos escribía por redes sociales y nos preguntaba cuándo las consultas. Aquí estamos de vuelta en Lo Justo y Necesario por A24 hasta las 13:30 en vivo. ¿Y cómo comenzamos este bloque? Respondiendo consultas, muchísimas consultas del tema ganancias, pero hay una puntualmente que entré al canal y era de redes sociales y también inclusive de la gente de la calle, de nuestros compañeros. Banco Central de la República Argentina. Hasta el 31 de marzo, extracciones gratuitas absolutamente para todos los usuarios del sistema financiero. ¿Qué va a pasar ahora a partir del 1 de abril? Bueno, a partir del 1 de abril se empieza a cobrar por las extracciones si no sos del mismo sistema de cajeros. Viste que hay diferentes marcas de cajero, Clara. Bueno, hasta ahora cualquier cajero donde extraigas dinero era totalmente gratuita. A partir del 1 de abril se va a empezar a cobrar. Salvo, y ahí te doy el pie a vos, cuál es el universo que estaría exento de este, digamos, pago por extracción de cajero, ¿no? Vamos a decirlos: asalariados, jubilados y pensionados, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares y todo el resto de las prestaciones sociales del sistema, ¿sí? Del sistema previsional también nacional y provinciales. Todos aquellos que cobran sus haberes, sus prestaciones a través de la Caja de Ahorro de la Seguridad Social siguen con el programa gratuito. Y respondemos algo que me preguntaba la gente. Me dice, bueno, pero si yo pertenezco a un mismo banco y voy a otra sucursal, ¿también me cobran? No, si pertenece a la misma red, no te cobran. Si estás en alguno de estos universos, estás exento, y si estás por fuera de estos universos, pero es tu red y en otra sucursal, tampoco te cobran. Damián, hay que aclarar también, porque preguntan los jubilados, que es por lo que tiene que ver con la cuenta donde perciben el haber, porque a veces el jubilado tiene otra cuenta más y confunde que es por la calidad de jubilado que es la Caja de Ahorro de la Seguridad Social, la caja gratuita. Sea sueldo o sea jubilación. O jubilaciones. Hola Damián, Carlos Bed. Hola Damián, subió la cuota de autónomos, lo acabamos de contar hace unos momentos, a partir de marzo, pagadero en abril, las cuotas de autónomos en las distintas categorías aumentaron un 8,07%. Dice, nos suben la cuota de autónomos, está enojado Carlos, nos suben las cuotas de autónomos, no tenemos actualización de ganancias. ¿Por qué al resto de los trabajadores le dan bola y a nosotros no?
Lo dijimos, bueno, lo dijo Carlos, Clara hace un Zaguer, o sea, rato. lo dijiste Muy vos, claro, Clara. y siempre lo dije, desde hace años, ¿no? Sí, sabés que en el caso de autónomo, claro, lo volvemos a decir, un autónomo con 41.000 pesos comienza a pagar ganancia. Y estaba pensando cuando te escuchaba vos, que la verdad que diste un editorial fuerte con el tema de autónomos, que en definitiva ese autónomo corre muchísimo más riesgo que un trabajador y la realidad es que, bueno, dijiste que todavía no está ni siquiera el proyecto de ley. No está ni siquiera el proyecto de ley. Es lo que sigue, nos dijeron, por lo menos los legisladores oficialistas se comprometieron a ahora no autónomos, después inmediatamente que se convierta en ley las modificaciones en ganancias. Diego Ger, 54. Damián, hoy vas a hablar de ganancias, sí, estamos hablando de ganancias desde que comenzó el programa. ¿Qué va a pasar con los que... Muy interesante esta consulta. Con los que trabajamos en Santa Cruz, son los que tienen una disminución en la carga tributaria porque son los que cobran zona austral. Claro, porque tienen generalmente el sur del país tiene un salario mayor que lo que es en el centro y norte de nuestro país. Van a tener un 22% adicional del tope de ganancias. Si es 150.000 pesos, un 22% arriba para el mínimo no imponible en el caso del sur del país. Así que bueno, eso es una... Los beneficiados por esta medida que acaba de contar Damián, entre asalariados y jubilados y pensionados, 86.000 beneficiados. ¿Sí? Dentro del universo del 1.300.000. De Santa Cruz tuve un Zoom hace 2 días con los trabajadores del instituto, es decir, de la Caja Provincial, que están muy preocupados por el famoso tema de la armonización, que va reapareciendo permanentemente. Están en estado de alerta precisamente para que no haya recortes de derechos. Pasa en casi los 13 institutos provinciales que tienen muchas dudas sobre el recorte a partir de la llamada armonización de las cajas, ¿no? Raúl Alberto Panadero de Santa Fe, quiero saber por qué este mes de marzo no cobré el aumento del 8,07% y si está programado para el mes próximo. No, cada vez que se otorga un aumento, en este caso a partir del 2021 por ley de movilidad, Raúl alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales del sistema. Va a tener que hacer el reclamo si no tuvo el aumento y este 8,07% va a regir para los meses de marzo, abril y mayo, y en junio tendremos el segundo aumento por ley de movilidad. Nos escriben de todo el país. Tenemos una consulta de Comodoro Rivadavia, de Chubut. Nelly Blackmar dice, quería consultar si a mi madre le corresponde el bono que está otorgando el gobierno. Se refiere seguramente a los 2 bonos de 1.500 pesos que se va a pagar, uno en abril y otro en mayo, a los jubilados y pensionados nacionales. Le corresponde a su mamá en la medida que no exceda el tope para poder cobrar estos bonos no remunerativos, y el tope es 30.856 pesos. Eugenio, ¿por qué se puso este tope? ¿Por qué este valor? Es un haber y medio prácticamente. Es arbitrario en realidad. Ahora, la aclaración que vale hacer conforme esa pregunta es porque muchos confunden que el bono es por beneficiario y no por beneficio. Eso hay que aclararlo porque hay muchas consultas también con respecto a eso. Es decir, porque a veces se cobra jubilación y pensión mínimas, pero superan el monto que vos señalabas. Con ese bono, ¿se estaría superando la inflación del periodo? Porque con el 8% queda claro que no, pero ¿con el bono se estaría superando? Y en realidad no quedaría, porque recordemos que el reajuste fue el periodo de octubre, noviembre, diciembre, que hubo el 11.3, tenemos el 4 de enero, tenemos el 3.6 de febrero, hay que ver qué da en marzo, pero ya estaban perdiendo 6 puntos respecto al 5 de puntos de reajuste de diciembre y a este 8 que son 13. Claro. Eugenio, con respecto a la vacunación, ¿qué pasa con aquellas personas que están cumpliendo con el grupo etario que tiene prioridad y que se está vacunando? Por ejemplo, caso provincia de Buenos Aires, mayores de 70, ciudad de Buenos Aires, mayores de 80, el resto de las jurisdicciones que están más o menos con una u otra franja de edad 70, y no se pueden trasladar. Mira, ahí hay un tema ¿Cómo solicitan? ¿Existe la vacunación a domicilio? Sí. Existe, no está ahora fluyendo ese tipo de vacunación
porque hay un gran atraso en el resto de lo que es la vacunación en centros de vacunación. En el caso de Ciudad de Buenos Aires se solicita a través del 147, donde se explica el caso y supuestamente va un grupo a verlo y a ver cuándo o cuánto se puede ir a vacunar. El problema es que tenemos pacientes postrados solo en la ciudad, más de 4.000, por lo cual es muy engorroso hacer el procedimiento y los equipos. Pero ahora, cuando uno entra, porque me lo están preguntando, leo el celular cada vez que puedo, entras al portal, a la web de tu jurisdicción y encontrás la posibilidad de vacunación a domicilio. No en todas las jurisdicciones. Sí lo encontrás en Córdoba, sí lo encontrás en Ciudad de Buenos Aires, sí lo encontrás en Santa Fe. En lo que es provincia de Buenos Aires hay distintas modalidades conforme los municipios, pero al día de hoy no se está implementando todavía. Sería bueno que se generalizara. Sí, inclusive, por ejemplo, en la ciudad entrar al 147 es muy complicado y la respuesta que hoy te están dando es, bueno, te toma los datos y le vamos a comunicar. Ahora tenemos pacientes postrados de mucha edad y muy lábiles, por lo cual me parece que es uno de los grandes temas. El tema de vacunación creo que va ocupando el interés de todos en estos momentos, ¿no? Sabemos que tenés que cumplir con otro compromiso, pero antes de despedirnos, mira, te vamos a despedir con una sorpresa. ¿Cómo no? ¿Sí? Vamos. Mira la alegría. Se llama Lucy, vive en la provincia de Buenos Aires y recibió la vacuna y así lo festejó. Miren estas imágenes que son conmovedoras. Aparte tienen las articulaciones fenómenos. Pero aparte, apenas se subió este video en las redes sociales, se viralizó de una manera inimaginable. Eugenio, sigamos viendo un poquito más del baile de Lucy. Sí. Puso el hombro Lucy y toda la onda en el momento de la vacunación. Y el aplauso, además, el aplauso de la gente. Y nosotros también, el aplauso, cómo no, por supuesto. Mira, yo creo que esto es lo que tienen que ver los funcionarios, porque la vacuna es ese hilo muy finito entre la vida y la muerte. Yo estuve el primer día que se vacunó en el Rawson y lloraban los 200 abuelos que hace un año están cerrados, porque se veían que podían volver a recuperar la libertad. Entonces, me parece que hay que hacer el esfuerzo. Hoy tenemos que golpear todo lo posible a las 8 de la noche en nuestras casas, sin salir, protegiéndonos para que sea escuchado este mensaje. Me vas a hacer llorar. Yo siempre te digo a vos la vocación que le pones y la garra. El otro día te pregunté, ¿te vacunaste, Eugenio? Porque te cuido. ¿Y te cuido por qué? Porque te quiero. Y vos me dijiste no, hasta que no se vacune. La última persona mayor de riesgo no me voy a vacunar. Y es cierto lo que vos decís y fue por lo que me emocioné. A veces los funcionarios tendrían que entender, por ejemplo, en estas imágenes, en esta alegría de Lucy, el hilo finito que hay para la gente grande entre la vida y la muerte. Así es. Y te voy a sumar algo a lo que dice Clara. Yo se lo pregunté, Clara, a Eugenio antes que aparezca el tema del vacunatorio VIP y dijo lo mismo, ¿eh? O sea que es un ejemplo el caso de Eugenio, así que está muy bien que lo resaltes, Clara. Así que cuando lleguen a los menores de 40 me vacunan. Ruidazo entonces convoca a la Defensoría de la Ciudad, de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones de jubilados y pensionados de la ciudad a un ruidazo hoy a las 20 horas. Desde tu casa, desde tu balcón, desde tu auto, para que se vacune en forma inmediata y lo más rápido posible a todas las personas mayores de la Argentina. Gracias, Eugenio. Gracias a vos.
Gracias. Gracias. Cronogramas de pago, vamos a reiterar, es lo que ustedes esperan. Recordemos, está el pago jubilaciones y pensiones nacionales, haberes que superan los 23.120 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 22 y el 26 de marzo. Recordemos que el 24 de marzo no hay entidades bancarias porque es feriado nacional, se conmemora el Día de la Memoria. Damián, ¿te parece algunas consultitas más? ¿Cómo no? Respondemos. Vamos a ver, acá tengo Bernal. A ver, de Bernal, Roberto Di Stefano, de Bernal, bueno, nos cuenta, es una historia laboral larga, que es autónomo, que tiene 38 años de aportes, si va a cobrar la jubilación mínima. Bueno, este es uno de los casos, lamentablemente, Roberto, que al no haber una legislación superadora en cuanto al tema previsional para los trabajadores autónomos, la mayoría tiene un aporte previsional alto, una carga impositiva alta a lo largo de la vida y después termina cayendo al momento de jubilación en haberes jubilatorios con montos mínimos. Paga mucho de impuesto. Sí. Mucho aporte y cobra, desgraciadamente, la mínima muchos autónomos, Clara, no en proporción a lo que aporta el Estado. Decime qué consultas más tenés. ¿Tenés mucho del tema de ganancias? ¿Tenés mucho monotributo? ¿Qué tenés? Te doy digamos, alguna consulta que me están planteando de ANSES. El tema de ANSES y Fe de Vida, me lo plantean un montón. No sé cómo queda el tema de Fe de Vida. Sé que lo dijiste, pero bueno, habrá entrado en otra franja horaria. A ver, vamos a hablar del tema de Fe de Vida. 7 millones de jubilados y pensionados seguirán así como están, sin la necesidad y la obligación de presentar certificado de supervivencia en las entidades bancarias, donde habitualmente cobran sus haberes. Se determinó en las últimas horas por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social que se prorroga la presentación de Fe de Vida hasta el 30 de junio para los residentes en Argentina. Para aquellos que residen en el exterior deben presentar la supervivencia antes del 30 de junio. Y nos están preguntando también por un tema que tuvo muchísima repercusión en el programa, que es los préstamos para obtener computadoras hasta 40 cuotas, que lo está dando el Banco Público, el Banco Nación de la República Argentina. Son 40 cuotas fijas que pueden acceder a distintos modelos de computadora. Nos está preguntando María Sánchez Hidalgo de Salta y Clide Tadeo de la ciudad de Mendoza. Tienen que gestionar ante la sucursal del Banco Público, el que tengan más cercano, el crédito, el préstamo para obtener las computadoras a 40 cuotas fijas. ¿Tenés algo más? Sí, me preguntan sobre el tema de qué pasa si tengo una deuda, Clara, respecto del banco, una deuda de tarjeta de crédito, si le pueden embargar el sueldo. Bueno, antes se podía embargar, digamos, todo el sueldo o se llamaba al Departamento de Recursos Humanos. Ahora no se puede embargar todo el sueldo, pero sí una proporción que es el 10% respecto del sueldo que cobra. Así que el sueldo no se puede embargar en su totalidad, pero sí, si se presentan obviamente la intimación legal correspondiente, se puede embargar el 10%. Hay muchos que tienen deuda de tarjeta de crédito, Clara. En una economía muy disparada por la inflación, la verdad que cuesta conseguir precios de referencia. ¿Vos creés que se podrá equilibrar esto a partir de lo que va a impulsar, lo que va a implementar la Secretaría de Comercio de Interior, el sistema informativo de un registro de precios por parte de las empresas? 1000 empresas, más de 1000 empresas deberán informar el tema de la evolución de los precios a la Secretaría de Comercio Interior a partir de abril. Sí, exactamente, son 1000 empresas que tienen que informar mensualmente cuáles son sus costos, los precios de referencia y las cantidades. Te cuento algo, se vence ahora el 31 de marzo el programa Precios Máximos. Parecería ser que va a continuar y hasta el 3 de abril tenemos el programa Precios Cuidados, que se va a renovar. Lo que sí pasó esta semana, que hay 4 empresas, Clara, respecto de ese sistema que estás hablando, que no se les dio el aumento de precios máximos. A muchas empresas se le dio un aumento del 5% esta semana, no se lo dio a 4 grandes empresas. ¿Por qué? Porque no cumplieron con supuestamente la ley de abastecimiento y el acuerdo de capacidad de producción
en el mes de enero y febrero. Así está la situación. Vos me decís, ¿va a facilitar esto el tránsito? No creo que lo facilite. Generalmente este tipo de programas son de contención, pero no solucionan el problema de fondo de la inflación en Argentina, que es siempre un fenómeno monetario con déficit fiscal elevado. Bueno, hay una información linda que siempre nos gusta dar porque tiene que ver con la tecnología, con el acercamiento a la tecnología y los adultos mayores. Y en este caso, toda la información que nos envían desde Mayores Conectados, que es toda información y acceso gratuito para las personas mayores. Mayores Conectados está publicando semanalmente un boletín informativo donde se pueden encontrar distintas cuestiones, pero muchas tienen que ver con la salud, tienen que ver con el bienestar, tienen que ver con la recreación. ¿Dónde encuentran este boletín informativo? En la web www.mayoresconectados.com.ar. Se pueden suscribir también en forma gratuita al boletín informativo que se publica en forma semanal y además encontrar todo tipo de actividades que sirven para cualquier edad, que sirven para cualquier, todo lo que tiene que ver con cualquier rubro, lo que les guste, recreación, juegos lúdicos, todo, y después parte de todo eso se puede compartir con los nietos. Entonces es muy importante porque es ocupar el tiempo ocioso de la manera más productiva posible. Hay información acerca de todo lo que tiene que ver con cronogramas de pago. Vamos a ir adelantando que todos aquellos damnificados, afectados por los incendios en la Patagonia en el mes de abril van a recibir una ayuda complementaria. Aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 2 haberes mínimos vigentes van a cobrar una ayuda de 14.400 pesos. El resto de las prestaciones, como asignación universal por hijo, asignación por embarazo y seguro por desempleo, recibirán en el mes de abril las asignaciones que cobran en forma mensual de manera duplicada. Ya lo tenemos en línea a Marcelo Casareto, quien es legislador nacional del Frente de Todos y además presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, porque impulsa un proyecto, a mi entender, un proyecto más que oportuno. ¿Cuál es la idea de este proyecto? El contenido, que los jueces y juezas paguen ganancias. Marcelo, buen día. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde la provincia de Entre Ríos. En realidad hay parte de los jueces y juezas que no pagan ganancias y otra parte sí, que fueron los que entraron al sistema a partir del año 2017. Pero tu proyecto plantea que esto sea general, para todos. Sí, nosotros en esta semana hemos avanzado con un excelente proyecto de cambiar los valores en cuanto al impuesto a las ganancias, llevar una deducción especial para trabajadores y jubilados de 75.000 pesos, que era el mínimo no imponible para un trabajador soltero, llevarlo a 150.000 pesos. Y en el caso de los jubilados, a 8 jubilaciones mínimas, lo cual hoy nos daría 164.000 pesos. Es un avance esto que estamos consiguiendo, pero subsiste todavía que el caso de los jueces que vos mencionabas, que ganan tal vez 500.000 pesos por mes, o 600.000, 700, 800.000 pesos por mes, y no pagan impuesto a las ganancias. Entonces, por un lado, tenemos que aliviar la presión tributaria sobre los trabajadores y sobre los jubilados, y por otro lado, tenemos que también hacer un sistema más equitativo. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Si un trabajador, si un jubilado paga impuesto a las ganancias, si el Poder Ejecutivo paga impuesto a las ganancias, si los legisladores pagan impuesto a las ganancias, ¿cuál sería el principio por el cual los jueces no pagan? De hecho, en la década de 1930 se crea el impuesto a los réditos, no lo pagaron. En 1973 se cambia de impuesto a los réditos por impuesto a las ganancias, siguen sin pagarlo. El Congreso vota eliminar la exención en 1996 y ellos por una acordada dicen que no lo van a pagar. O sea que solamente en este momento pagan los que ingresaron a partir de 2017
y por una parte del sueldo. Así que lo que yo planteo es que todos seamos iguales ante la ley y todos paguemos el impuesto a las ganancias si superamos los valores. Marcelo, y una consulta, este proyecto que se impulsa desde el oficialismo, ¿también alcanzaría a las asignaciones vitalicias que cobran expresidentes, exvicepresidentes y también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Creo que tiene que alcanzar a todos, porque en definitiva esto es lo que planteó el presidente de la Nación en su mensaje del 1 de marzo, ¿no? Cuando planteó la situación de relativos privilegios. Inclusive la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando renunció a su sueldo de vicepresidenta en esta semana, planteó que ella paga ganancias por esas rentas vitalicias que tiene como expresidenta. Así que yo creo de que todos los que perciban un ingreso del sistema tienen que pagar impuesto a las ganancias. Con respecto al tema de ganancias, para el resto de la población en general, ¿podemos esperar, Marcelo, a medida que avanza en diputados en los próximos días, más modificaciones y más rubros de deducción para el mínimo no imponible? Yo creo que ya hemos discutido bastante. Lo presentamos el mes pasado, hemos hecho reuniones con representantes del movimiento obrero, CGT, CTA Autónoma, Frente Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, y se han ido receptando los temas que, por supuesto, los recibimos desde el bloque, la presidencia de la Cámara, los hablamos con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía y demás. Ya el dictamen está firmado. Entiendo de que sectores de la oposición firmaron de acuerdo, pero con disidencias parciales. Entiendo que el proyecto que firmamos el jueves ya es el que vamos a aprobar la semana que viene en el recinto. Pero siempre hasta el último momento se puede introducir algún cambio. Vos has sido testigo, a veces hasta en las bancas, cuando se está tratando en general y luego en particular, se hace algún comentario y se hace modificación. Marcelo, lo último para cerrar, y tiene que ver con el tema de autónomos. Vos sos una figura clave dentro del Congreso Nacional porque, decía yo en la apertura de la nota, sos presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Inmediatamente después de aprobarse los cambios en el monotributo y los cambios en el mínimo no imponible, ¿vendrá algún aliciente y una reforma para los 500.000 trabajadores autónomos de la Argentina? Está en análisis, está en estudio, se ha planteado por parte de varios sectores de la sociedad. Nosotros, en vez de hacer una reforma impositiva integral, hemos ido tratando temas. Y en este caso, vamos tratando temas. Hoy estamos resolviendo trabajadores en relación de dependencia, hoy estamos resolviendo jubilados, hoy estamos resolviendo monotributo. Nos va a quedar para una etapa siguiente avanzar en el tema autónomo. Marcelo Casareto, muchísimas gracias y bueno, gracias por supuesto nuevamente por este contacto con Lo Justo y Necesario. Siempre predispuesto. Gracias. Muchas gracias. Un saludo acá desde Entre Ríos. Al interior del país, que nos escriben desde todos lados y nosotros vamos corriendo para contestar todas las consultas que nos llegan, mencionando así vertiginosamente a distintas provincias y localidades, pero por supuesto nuestro afecto, nuestro cariño, y cada vez que armamos Lo Justo y Necesario con toda la información, pensamos en información para todo el país. Quiero compartir una información que te va a llamar mucho la atención y sobre todo para tu público, Clara. Se acaba de dar a conocer el Índice Mundial de la Felicidad, lo da a conocer The Economist. Mirá vos. Y escucha esto, en Argentina cayó en el puesto de la felicidad del puesto 55 al 57. Sin embargo, mirá lo que dice el informe. El informe detalla que los jóvenes son menos felices que los de mediana edad, que los de mediana edad son menos felices que los mayores y que los mayores, a pesar de todo lo que pensamos, durante el COVID transitaron mucho mejor que personas de otra edad la pandemia. ¿Por qué? Lo dijiste vos, en parte los dispositivos digitales por lo menos le permitieron tener conexión social con sus pares y con
sus propios adultos, su propia generación. Datazo, ¿eh? Sí, ha sido la franja etaria que más equilibrio le ha puesto a la pandemia y que ellos, estando aislados, han contenido a sus nietos y a sus hijos. Entonces, ¿cómo no íbamos a aplaudir hace un ratito a Lucy? Impresionante. De Provincia de Buenos Aires? Estaba feliz cuando se había aplicado la vacuna. Le puso el brazo, le puso el pecho a toda la situación. Bueno, les comentamos que Argentina ha sido uno de los países elegidos para probar una nueva vacuna contra el COVID, una vacuna de procedencia alemana. Quien va a coordinar todos estos testeos y estas pruebas ya lo tenemos en línea. Es el doctor Juan Marini, quien es director ejecutivo del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Juan, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bueno, contanos un poquito cómo se gesta todo esto y cómo va a seguir este proceso de testeos. Bueno, esto es un ensayo clínico de una vacuna, como mencionabas, alemana, que es CureVac, que es una empresa líder en ARN mensajero. Esta vacuna es una vacuna similar a la de Pfizer y a la de Moderna de Estados Unidos. Es una vacuna que ya en este momento inició simultáneamente Argentina, pero es Argentina, Holanda, Bélgica, Alemania, México, Perú, Panamá y Argentina. En la Argentina hay 9 centros, uno en Rosario, uno en la Ciudad de Buenos Aires y los otros 7 en la provincia de Buenos Aires. Coordinado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y bueno, me ha tocado a mí coordinar los 9 centros. ¿Qué tarea, Juan? Y bueno, sí, y que estás también en primera línea desde la primera hora. Sos un médico excelente. A ver, ¿esperan 9.000 voluntarios? ¿Es eso por lo menos el objetivo? Sí, el objetivo es ese. La realidad es que recién estamos empezando prácticamente hoy y el lunes empezamos a vacunar acá en el hospital. Y la verdad es que ya tenemos prácticamente 4.000 personas de los 9.000 que ya han querido anotarse. Así que realmente creo que el reclutamiento va a ser muy rápido. Y los que aún no y están con la idea de presentarse como voluntarios, ¿cómo hacen? ¿A través de qué vías se inscriben? En realidad, como no quiero dar muchas direcciones porque son muchos lugares, simplemente poder decirte que en la Ciudad de Buenos Aires hay un centro que es el Centro CENIT de la Investigación, que se puede buscar cualquiera esa es la vía. Y decime los sí, los no. Una persona que quiere presentarse como voluntaria, ¿qué requisitos debe reunir y qué requisitos o qué puede pasar que invalide la posibilidad de presentarse como voluntario para esta vacuna alemana contra el COVID? En realidad, tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años, no tiene que ser una mujer embarazada ni que esté buscando embarazarse. Y después, prácticamente, y que no haya tenido COVID en el último tiempo, certificado con una PCR positiva. El resto, en realidad, no tiene límite de edad, así que puede ser cualquiera, y si tienen algunas comorbilidades de tipo habituales como enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, no tiene ninguna contraindicación. Así que, ya digo, es una vacuna muy parecida, la plataforma en que corre es muy parecida a la de Pfizer y a la de Moderna, o sea que ya en el mundo hay una experiencia bastante importante con este tipo de vacuna. Exactamente, ¿qué localidades van a llevar adelante? ¿Lo podés reiterar, Juan? Sí, ¿Van a llevar adelante este testeo? Bueno, el lugar cabecera es el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, sí. Pero está el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, es el único hospital provincial que hay en Rodríguez, en 3 de febrero, que es el Hospital Ramón Carrillo de 3 de febrero, y después en Quilmes está el Instituto de Investigaciones Clínicas de Quilmes. En Mar del Plata está el Centro de Investigaciones Médicas de Mar del Plata. En San Martín, la Corporación Médica de San Martín tiene un área de investigación, en ese lugar también. En Zárate está el Centro de Investigaciones Clínicas Zárate. Y después un centro en Rosario, que es el Sanatorio Parque de Rosario, que es muy conocido allí.
Y en la ciudad autónoma, ya les vuelvo a decir, el Centro de Investigaciones CENIT de la calle Juncal. Doctor Juan Marini, muchísimas gracias y vamos a seguir charlando, vamos a seguir este tema de cerca, a ver cómo evoluciona y avanzan estas pruebas para la vacuna alemana contra el COVID. Un abrazo. Cuando quieras, me alegro escuchar. Bueno, tenemos que ir cerrando. Una información, empleo doméstico, a partir del mes de abril un incremento del 10%, tanto en la hora con retiro y sin retiro como el mensual con retiro y sin retiro del 10%. Nos tenemos que ir despidiendo. Damián, gracias por haber estado conmigo hasta el final del programa. ¿Y qué te parece si nos despedimos con el baile que se viralizó me encantó, sí, de Lucy en el momento posterior, en los minutos posteriores a que le aplicaron la vacuna contra el COVID? Nos vamos con estas imágenes. Refleja la felicidad de muchos jubilados que también la quieren tener, ¿no? Exactamente, esto que hablábamos, ¿no? Lo que significa para las personas mayores de todo el mundo la vacuna contra el COVID, la posibilidad de vivir, de sobrevivir y vivir con una excelente calidad de vida. Nos vamos con las imágenes y el baile de Lucy, la felicidad total. Gracias por habernos acompañado. Hasta el sábado próximo.